Elvis, el doctor Oscar Rodríguez ya está con nosotros. Doctor Oscar, bienvenido. Gracias, doctor. Buenas noches a todos y gracias por estar acá. Vamos hoy a intentar dar una información clara, que sea entendible, que nos sirva para tratar a nuestros pacientes y también a las personas que nos ven, que no sean médicos, se puedan orientar hacia cómo pueden pedir ayuda para sus enfermedades. Bueno, le recuerdo a todos hoy, perdón, doctor, que tenemos un nuevo integrante de este grupo de Martes de Salud, el laboratorio Nutrivita, que hoy nos hace posible esta conferencia contigo. Doctor, tu espacio. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a hablar hoy de lo que concierne a la medicina alternativa y funcional y cómo nos puede ayudar a estas enfermedades inmunes que cada día son más frecuentes, o por hiperinmunidad o por disminución de la actividad del sistema. Elvis, ¿podemos traer las diapositivas? ¿Ya las tenemos? Sí, señor, ya están en pantalla. Ok, perfecto. Listo, entonces, para poder aprender o para poder entender cómo podemos ayudar a mejorar estas enfermedades autoinmunes, vamos a hacer una breve introducción sobre cómo el sistema inmune funciona, cómo se altera y sabiendo cómo funciona y cómo se altera, sabemos cómo lo podemos mejorar. Entonces, el proceso de salud, en tres simples palabras, simples y a la vez complejas. Para tener salud tenemos que tener tres cosas: una alimentación saludable, una buena calidad del aire y actividad física. Pero resulta que en la actualidad pues no es tan así porque primero, la alimentación, los alimentos están contaminados con agroquímicos. Los que son naturales o los que conseguimos crudos están contaminados con agroquímicos. Segundo, están procesados, los que no son naturales, tienen preservantes para ser conservados por más tiempo y de esa manera poder distribuirlos. Porque el agua está contaminada, el agua que ingerimos está contaminada con metales y con otras sustancias que van acumulándose sobre todo en el tejido graso de nuestro cuerpo y van produciendo una manifestación futura de enfermedad. Porque hago un énfasis ahí en los peces y porque los peces están contaminados, porque están dentro del agua contaminada. Y la Organización Mundial de la Salud acá nos recomienda comer a la semana máximo 2 veces pescados por el grado de contaminación de metilmercurio y de parabenos que contienen. También es una buena recomendación cuando vaya a comprar o a comer pescado que sea un pescado pequeño. Los pescados pequeños tienen menos toxinas que los pescados grandes. Y algo que no se nos menciona mucho, pero que es extremadamente importante, son las temperaturas de cocción. Un alimento o un nutriente puede perder todo su valor nutricional si es sometido a altas temperaturas y largos tiempos de cocción. Y aún más, aparte de que puede perder su valor nutricional, puede convertirse en una sustancia dañina y tóxica para nuestro organismo. Es lo que sucede, por ejemplo, con las grasas trans y por algo son reguladas y todos los paquetes que comes o que vayas a comprar tiene que decir si está libre o no de grasas trans, por poner un ejemplo. Por otro lado tenemos el aire, que en la actualidad también no es de muy buena calidad, en unos lugares mejor que en otros, y está contaminado, bueno, con toda la combustión de combustibles, las industrias y todo esto ha llevado a que ese aire esté contaminado. Además de que el aire está contaminado, nosotros no sabemos respirar y saber respirar es fundamental porque hacer ejercicios de respiración o respirar bien va a estimular el sistema nervioso autónomo, va a aumentar la precarga, la llenada de sangre del corazón, la precarga, y nos va a mejorar la circulación en todo el organismo.
Y otra cosa, no menos importante, pero muy común actualmente, es los aires acondicionados. Hay una alta presencia de aires acondicionados y pues ellos, sin ninguna duda, cada vez que los encendemos, están de una u otra manera botando al ambiente o al aire que vamos a respirar partículas contaminantes. Y el ejercicio, sin duda, es necesario para quemar el cortisol, la hormona del estrés crónico, que va estimulando otras sustancias. Yo le explico a mis pacientes, una emoción no es solo sentir algo, una emoción es química, es una descarga bioquímica de sustancias dentro de tu organismo que van a producir a distancia o en otros lugares de tu cuerpo un estímulo en unas células. Por eso hay personas que si se asustan van al baño corriendo, hay personas que si les da rabia se ponen rojos, y cada una de esas reacciones químicas que produce una emoción, pues si se mantiene en el tiempo o si es muy exagerada, nos va a comprometer la salud. Otra cosa importante es la epigenética, dado que el ejercicio va a modificar nuestros genes hacia una vía de salud. Si no hacemos ejercicio, por supuesto, los genes se modifican hacia el otro extremo. Eso va a afectar directamente la cantidad que hagamos o no hagamos de actividad física o de ejercicio, que no es lo mismo, la oxigenación celular. Pero también ahí, de último, y no es porque sea la última, pienso que puede ser hasta la primera, es la obesidad. Y la obesidad es una enfermedad que va a producir inflamación, una inflamación sistémica. Eso es unas descargas de sustancias que van produciendo al final enfermedad. Entonces, si nosotros comparáramos esta generación anterior a nosotros y la anterior a ellos con la generación actual, vamos a encontrar que ellos hacían 3 cosas, nada más. Hacían actividad física y ejercicio, sus labores eran más físicas o se desplazaban a largos trayectos usando los pies. Actualmente cogemos el carro, nos montamos en la puerta de la casa y llegamos a la puerta del otro sitio donde vayamos a estar, y poca actividad física. Entonces hacían actividad física, hacían ejercicio, tenían una mejor calidad de agua, tomaban mejor calidad de agua, tenían un mejor ambiente y comían productos del campo, sobre todo, cosas sin tantos químicos, sin tantas sustancias que hoy nos producen daño, sin tantos procesados, sin tanta cocción en general. Eso ha cambiado y eso en gran parte es lo que nos ha llevado a una generación más saludable o de generaciones más saludables, donde le podíamos preguntar al abuelo, ¿de qué moría la gente antes? Y la respuesta más probable sería de viejos o de una enfermedad infecciosa o de un trauma, pero escasamente de las enfermedades actuales. Y pues nuestra generación actual es una generación que se enferma con facilidad, y hoy vamos a reconocer cuáles factores son modificables y cómo los modificamos. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, yo no me voy a detener mucho en las especificaciones del sistema inmune para poder entrar de lleno en lo demás, pero el sistema inmunitario tenemos que recordar que va desde nuestras membranas mucosas de nuestra piel hasta la médula ósea y los linfáticos, incluyendo las amígdalas, que son extremadamente importantes y que aquí, pues, tenemos odontólogos y que están manejando constantemente la boca. Siempre que le vayan a hacer a un paciente, si se les escapa una aguja con el anestésico y se la ponen en la amígdala, maravilloso, le van a sumar a ese paciente de gratis. Entonces, ese sistema inmune está compuesto por varios tipos de células, unas células que van a componer nuestro sistema inmune innato y otras que van a componer nuestro sistema inmune adquirido. Ese sistema inmune innato, como lo podemos ver acá en la primera, en esta imagen, es el que ataca los gérmenes apenas entran en contacto con él. Sin embargo, el sistema inmune adquirido, que es ya los anticuerpos, que son producidos en general por las células B, van a marcar el germen y van a hacer que la inmunidad sea más específica.
Esto es lo que logran las vacunas, algunas más que otras, porque no podemos comparar, por ejemplo, la vacuna de la poliomielitis, donde usábamos 2 dosis y ya toda la vida estábamos con anticuerpos, a, por ejemplo, las vacunas actuales contra el COVID, que generan anticuerpos de una manera muy... Como el virus cambia rápidamente, estamos necesitando cada vez otra vacuna. Entonces, esa inmunidad innata y esa inmunidad adquirida o adaptativa tiene ciertas diferencias y tiene que tener cierto equilibrio. La mayor de todas las diferencias es que en esta se crean anticuerpos y que esos anticuerpos comienzan a aparecer más o menos entre el día 5 a 14. Pero esta inmunidad innata es la que va a defendernos apenas tenemos contacto con el germen y esa defensa puede ser efectiva incluso después de 12 horas cuando ya comienza a entrar la inmunidad adaptativa. Eso no quiere decir que en ese momento esta se va a descansar y esta continúa. Las dos hacen el trabajo al mismo tiempo en distintas zonas probablemente. Si hay un equilibrio en el funcionamiento o en la respuesta al agresor, tenemos un sistema inmune equilibrado. Pero si ese sistema inmune no responde, tenemos un sistema inmune hiporreactivo y ese sistema inmune hiporreactivo nos va a producir enfermedades donde el paciente no se pueda defender, donde hay inmunodeficiencias como secundarias, por ejemplo, al HIV, donde hay inmunodeficiencias que en algunos casos ni siquiera son conocidas. En la pandemia actual hay familias completas que se han muerto por la infección. Hay otros que ni siquiera han tenido síntomas. Lo más probable es que esos sujetos que murieron por la infección, toda la línea, tuvieran algún trastorno o problema en el desarrollo de la inmunidad, pero que simplemente lo habían compensado hasta ese momento. Y por otro lado tenemos las enfermedades con un sistema inmune hiperreactivo, donde el sistema inmune nos comienza a atacar a nosotros y ahí aparece la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico y todas estas enfermedades que se caracterizan por una hiperinmunidad o un sistema inmune muy alterado. Entonces, aquí quiero destacar algo muy importante porque vamos a entrar a saber cómo nosotros podemos mejorar nuestro sistema inmune. Lo primero que tenemos que saber es que el mayor órgano linfoide de los mamíferos es el que contiene el 80% de los linfocitos, es el tejido linfoide asociado a mucosas. O sea, en nuestras mucosas se encuentra el 80% de los linfocitos de nuestro cuerpo y cuando nos referimos a los linfocitos nos estamos refiriendo a nuestro sistema inmune. Y de ese tejido linfoide, el primero que lleva la batuta en el tejido linfoide asociado a mucosas es nuestro sistema gastrointestinal. Ahora vamos a ver más adelante en qué es importante y desde cuándo nosotros estamos afectando nuestro sistema gastrointestinal. Hay otros sistemas como el BALC, el NALC, que también son importantes, todos son importantes, pero se destacan estos tres. Hay 7 sistemas de tejido linfoide asociado a mucosas. Ese tejido linfoide en cada punto específico va a tener una actividad o una función de activación o una función de reclutamiento de cada una de esas células y todo esto se ve modificado con estos 3 factores que mencionamos al principio: el aire, la nutrición y la actividad física. Lo que quiere decir que si nosotros mejoramos nuestras técnicas de respiración, porque si no podemos mejorar el aire de la ciudad donde estamos o el sitio donde estamos, podemos mejorar la técnica para respirar. Que si nosotros podemos mejorar la calidad de nuestra nutrición, ¿verdad?
y que si hacemos actividad física vamos a impactar en todo ese tejido linfoide asociado a mucosas y en todo nuestro sistema inmune, sí, lo vamos a modificar de una manera positiva. Asociado al sistema inmune no solo hay células, hay otras sustancias como son las vías del complemento y las células NK, las asesinas naturales o las natural killer, que son células que no requieren haber estado en contacto, son vías que no requieren haber estado en contacto antes con el germen para producir muerte del germen. No me voy a detener mucho acá para poder explicar lo que viene a continuación. Entonces dijimos que el intestino es importante para nuestra inmunidad. Entonces, ¿qué tan importante es? Pues si nos damos cuenta, este es el lumen, aquí está la luz intestinal y acá está el moco y toda la reacción inmunológica que se lleva a cabo para que estas células que están dentro, que incluso las células dendríticas sacan sus dedos para reconocer gérmenes en la luz, puedan llegar a controlar los gérmenes o las posibles infecciones. Recuerden, la única manera fisiológica que tenemos de meter las cosas que están en nuestro entorno dentro de nuestro cuerpo es comiéndolas, nuestro intestino. No existe otra forma. Si yo quiero que esta manzana sea parte de mi energía, de mi sangre, de mi ser, tengo que comerla. Si quiero que cualquier alimento, tengo que fisiológicamente consumirlo. Es la única manera de meter fisiológicamente cosas en nuestro organismo, el intestino. O sea que el intestino es la primera línea de defensas. Esa primera línea de defensas se puede ver alterada por varias cosas. Ahora vamos a explicar aquí. Entonces, ¿cuál es la génesis de los trastornos del sistema inmune o de las enfermedades autoinmunes? ¿Qué pasa para que yo, un paciente, un familiar u otra persona tenga una enfermedad autoinmune? Son 5 cosas fundamentales. La primera de ellas es la genética, una cosa no modificable. La genética es no modificable. Yo no puedo cambiar los genes que mi mamá y mi papá me transmitieron. No puedo sacármelos y cambiarlos. Pero asociado a esa genética hay otra cosita aquí escrita que se llama epigenética, que es todo lo que rodea a ese gen o a que se activen o se desactiven esos genes. Eso sí lo puedo cambiar, esos son estímulos que pueden activar o estímulos que pueden desactivar y en algunos casos ni se activan ni se desactivan, pero están silenciosos. Y esos genes o ese paciente nunca llega a desarrollar una enfermedad. Entonces la genética no la podemos cambiar, pero la epigenética sí. El nacimiento, crucial, es la primera causa de enfermedades del sistema inmune hoy. Esa es la primera causa. Y cuando estoy hablando de enfermedades autoinmunes, me refiero desde la rinitis hasta enfermedades inmunes en pacientes adultos que generalmente tuvieron un nacimiento trastornado porque no fue fisiológico. Entonces, ese nacimiento trastornado comienza incluso desde antes, en el embarazo mala nutrición de mamá, o mamá tuvo infecciones y tuvo que recurrir al uso de terapéuticas antibióticas o de otras sustancias. Entonces, desde el embarazo puede ya el feto o el producto venir con cierto grado de predisposición, pero cuando va naciendo, entonces aparece esta señorita llamada la cesárea, y esa cesárea se convierte y se ha convertido en uno de los grandes disruptores de nuestra flora intestinal. Cuando un bebé nace por parto vaginal, llora y se traga la flora bacteriana que la mamá tenía en la vagina. Esas bacterias de la vagina de mamá se las deglute y hacen parte de su sistema de microbiota, de su primer sistema de defensas, como lo mencionamos. Entonces, cuando ese bebé nace por cesárea, todo está estéril, porque si hay bacterias, pues se infecta la pancita de mamá, entonces todo está estéril
Y desde allí, desde el embarazo, el parto, por cesárea en general o por vía vaginal, afortunado el bebé, y la infancia, el tipo de nutrición va cambiando toda esa flora y ese sistema inmune del sujeto. El tercer factor, el uso de antibióticos, y ese, como les mencioné ahora, el uso de antibióticos en el embarazo, el uso de antibióticos en el nacimiento. Son chicos que, aparte de que nacieron por cesárea, mamá tenía algún antecedente y tuvieron que ir a la unidad de cuidados neonatales y reciben tratamiento antibiótico también por un tiempo. Un paciente sin flora bacteriana, sin flora intestinal, y ya con tratamiento antibiótico, menos si tenía algún germen, pues menos va a tener una flora bacteriana adecuada. Tratamientos en pacientes menores de 5 años, tratamientos antibióticos, y menores de 5 años, los chicos menores de 5 años están adquiriendo inmunidad. Es muy común que sufran infecciones respiratorias, sobre todo infecciones respiratorias recurrentes, y en la actualidad infección respiratoria ya incluso ni siquiera se consulta al médico, sino antibióticos para el sujeto, y eso va a deteriorar más aún su flora y su sistema inmune. Y también cuando se usan antibióticos de amplio espectro, que el antibiótico no dice esta bacteria es buena, dejémosla, y esta es mala, ataquémosla. No, el antibiótico va destruyendo todas las bacterias sin distinción. El cuarto factor, como lo habíamos mencionado, es la nutrición. Sobre todo 3 cosas fundamentales: baja en fibra, mala digestión. La fibra es el nutriente para la flora intestinal, y si no hay fibra, pues no tenemos comida para la flora. Alta en harinas y en procesados, que terminan siendo calorías vacías, y unas malas técnicas de cocción que generalmente están con mucha cocción y poco vivas. Aquí la recomendación es comer más vivo, menos muerto. A eso lo vamos a aclarar más adelante. Y otro factor, y el quinto, es el intestino permeable. El síndrome de intestino permeable lo voy a explicar más adelante, pero el síndrome de intestino permeable hace que un alimento o un nutriente que en términos generales debería favorecernos, termina haciéndonos daño, porque el intestino no está bien, aparece hiper o hiporreactividad y un trastorno sin duda en la microbiota, que si se dan cuenta en la mayoría de todas estas cosas, este intestino está involucrado. Entonces dijimos que el primero era la genética y la epigenética, y si hablamos de sistema inmune, nosotros hasta el momento hay 458 genes reconocidos que influyen de una u otra manera sobre el sistema inmune. Entonces, ¿cómo podemos modificar la epigenética? 3 cosas fundamentales. Mejoremos la alimentación, hagamos actividad física y disminuyamos las toxinas. Y las toxinas las podemos disminuir disminuyendo la ingesta o aumentando la eliminación. Entonces, hay trabajos que ya han demostrado, no me voy a detener, pero hay trabajos que ya han demostrado cómo la nutrición activa la epigenética, activa genes y nos produce enfermedades. Cómo el ejercicio y la presencia de toxinas nos va a producir enfermedades o trastornos del sistema inmune. Es así como el café, por ejemplo, sobre todo el café descafeinado. Se han hecho trabajos, este trabajo fue del 2003, en el Colegio Americano de Reumatología está publicado, donde se evalúa el riesgo de sufrir artritis reumatoidea por café descafeinado, sobre todo café descafeinado. Todavía faltan trabajos para aclarar por completo la causa, porque los trabajos que se han hecho no se evaluaron otros factores
de los pacientes que eran sujetos de estudio. Sin embargo, ya se están haciendo más trabajos en base a esto, pensando en el efecto que puede tener el café descafeinado sobre el sistema inmunológico. El siguiente paso, lo siguiente que hemos visto era el nacimiento. ¿Cómo el nacimiento puede alterar el sistema inmune del sujeto? Bueno, si nosotros vemos los colores que están en los círculos, cada color representa un tipo de bacterias, y a medida que vamos avanzando en la edad, esa relación va cambiando. En la vejez ya tenemos más firmicutes que una mujer en gestación o cuando está en el parto, y todo eso se va modificando con la edad. ¿Cómo podemos disminuir el impacto sobre nuestra microbiota? Con lo que hemos dicho, en los chicos, en el nacimiento, tratando de que sea un nacimiento por parto vaginal, disminuyendo el uso de antibióticos, y ahora les voy a explicar cuál es la solución para cada uno de ellos. Y del uso de antibióticos, pues no es un secreto desde que los antibióticos, mucho tiempo después de que ya los antibióticos se descubrieron, han comenzado a aparecer publicaciones, y si buscáramos en PubMed el antibióticos y la microbiota, podemos ver cómo desde 1966 y miren ahorita 2022, cómo ha aumentado el número de publicaciones con respecto a ese tema. Pero si buscamos antibióticos y sistema inmune, pues ahí vamos un poquito más allá, y hay muchísimas más publicaciones hace mucho tiempo sobre el efecto del antibiótico sobre el sistema inmune. Lo hemos usado de manera tan brutal que incluso algunas bacterias ya no son sensibles a casi ningún antibiótico, y hace mucho tiempo no se consigue un antibiótico de una nueva línea distinta. Es una de las preocupaciones de la comunidad científica. Ese uso de antibióticos también ya se ha demostrado sobre el efecto que tienen sobre el microbioma intestinal, y ese efecto sobre el microbioma intestinal va a llevar a que haya un daño de la microbiota, y si hay un daño de la microbiota, hay un efecto sobre el intestino y hay un efecto sobre el sistema inmune. El siguiente eslabón en esta cadena de 5 eslabones es la dieta. Y la dieta está produciendo una de dos cosas: o tenemos alimentos amigos o alimentos enemigos. Me gustó esta imagen porque nos demuestra cómo esos alimentos enemigos pueden destruir, o si son alimentos amigos, preservar la integridad del intestino. ¿Cuáles son los alimentos amigos? Alimentos que son ricos en fibra, sobre todo vegetales, verduras. Tienen dos características ese tipo de alimentos: tienen color y tienen olor. ¿Qué quiere decir eso? Verduras coloridas, frutas coloridas y frutas que huelan. A veces uno va al supermercado y coge una piña y la ves madura, pero tú te acercas a la piña y no huele a nada. En general son frutas que se han cosechado verdes, y que se han madurado de una manera artificial, no tienen una calidad nutricional buena. Pero hay otras veces donde tú vas a otro lugar, las consigues, las hueles, o sea, tiene olor y tiene color, es un buen nutriente. Que sean lo más crudo posibles o de poca cocción, eso va a ayudar a que se preserve la calidad del alimento. Que sea agua de buena calidad, eso es un alimento amigo, agua de buena calidad, y algunos fitoterapéuticos. Yo voy a mencionar algunas sustancias que nos pueden ayudar a que ese proceso o que ese intestino esté saludable. Los alimentos enemigos, pues son todos los alimentos procesados, refinados, aceites obtenidos por calor, o alimentos que incluso son buenos o amigos,
pero que han sido sometidos a mucha cocción. Como les dije al inicio, terminan siendo o pasando de ser un alimento favorable a un alimento desfavorable por el hecho de haberlo sometido a una desnaturalización con el calor que le hemos aplicado a determinado alimento. Y pues tenemos el origen de todo, y el origen de todo es o todo nos conlleva acá o todo nace de acá, pero el centro termina siendo un intestino permeable. Y ese intestino permeable, y me gusta mucho esta imagen porque funciona como un interruptor, y un interruptor de los genes, un interruptor de los genes para activar señales y en este caso del sistema inmune, activar o desactivar la inmunidad. Entonces, si tengo un intestino saludable, va a dejar de ser el origen de la enfermedad o el fin de la enfermedad. Depende de cómo intervengamos. Entonces, ese intestino que debería funcionar bien, lo que normalmente hace en estado fisiológico están las células, está la microbiota o las bacterias buenas sobre esas células creando una barrera. Está el alimento, podemos decir que este sea un alimento saludable, digamos que es un pedazo de pescado o de pollo o de verduras. Y esta flora se alimenta o se come ese alimento y lo fragmenta. Y estos fragmentos al final son los que van a terminar llegando al torrente sanguíneo y van a ser lo que nos nutre. O sea que si no está la microbiota o está alterada, todo se trastorna. Entonces, ¿cómo se trastorna? Primero, se rompen las uniones estrechas, las células se separan, una microbiota francamente pobre, alterada, y recuerden que les dije que está comenzando desde el nacimiento una microbiota alterada. Un alimento que en primera instancia, como se los mostré hace un momento, era nutritivo, en este momento puede pasar al torrente sanguíneo. Antes no podía porque estaba la microbiota y estaban las células unidas. Ahora puede pasar y pues va a producir en ese sujeto distensión abdominal. Eso el paciente es que como y me distiendo, dolor abdominal, hipersecreción, que generalmente se ve manifestada con episodios diarreicos, malnutrición, y malnutrición no es que la persona esté flaca, pacientes gordos y precisamente malnutridos, enfermedades crónicas e inflamación, y estas enfermedades crónicas en este caso nos llevan a todo esto que estamos hablando de enfermedad autoinmune o enfermedades inmunes, y eso va a ser una puerta de entrada para muchos gérmenes. Y el principal disruptor o la principal cosa que agrede la integridad de estas células intestinales es el gluten, que lo tenemos en muchos alimentos, y cuando uno se lo quita al paciente, lo primero que le dice el paciente: doctor, ¿y ahora qué voy a comer si no puedo comer pan, si lo que yo como es pan? Complicado el proceso. Entonces dijimos, uno, que teníamos una causa genética y epigenética, teníamos una causa en el nacimiento, el uso de antibióticos en algún momento, la dieta y el síndrome de intestino permeable. Esas eran las 5 causas que hacían que nuestro sistema inmune se afectara. En esa causa genética y epigenética dijimos que la epigenética la podemos cambiar, y podemos cambiarla haciendo modificaciones en factores que cambian la epigenética. ¿Cuáles son? Actividad física, aprender a respirar, comer más saludable. Eso de entrada va a cambiar la epigenética del sujeto. Usar algunos fitoterapéuticos que puedan ayudar a eliminar toxinas, porque la célula está rodeada de toxinas y eliminar esas toxinas va a mejorar
el efecto sobre la epigenética, sobre la genética del sujeto. En el nacimiento se hacen dos cosas. Si usted va a tener un hijo o tuvo un hijo o conoce a alguien que tiene un hijo y está recién nacido, usted debería darle probióticos. Así, está recién nacido, le puedo dar, sí, pero adecuados para la edad. Entonces, dar probióticos es una solución a ese problema del nacimiento y de la inmunidad. Y lo otro que se está haciendo es una siembra. Y esa siembra es que cuando se va a hacer la cesárea, se le pone un algodón en la vagina a la mamá, se hace la cesárea, cuando sale el bebé, ese algodón se le pasa por la boca, por los genitales, por la piel, por las manitos al bebé, para que se siembre la flora que inicialmente debería traer consigo el bebé. Esa es otra de las estrategias que se está usando. O sea, están haciendo trabajo al respecto y al parecer están dando resultados con los pacientes. Es una buena opción también. Y el uso de antibióticos, bueno, en muchos casos tenemos que dar antibióticos. A veces yo tengo pacientes en los que si necesitan un tratamiento antibiótico, sin duda hay que darlo. Eso no hay que negarlo en un paciente que de verdad lo necesita. Lo que tenemos que hacer es que cuando acabemos ese ciclo de antibióticos a ese sujeto, tenemos que darle probióticos, porque sabemos que esos antibióticos dañaron esa flora intestinal del paciente y nosotros tenemos que repoblarla. ¿Por qué no hablamos entonces de la flora vaginal, de la flora de la piel? ¿Por qué? ¿Por qué estoy hablando y centrándome en la intestinal? Pues porque el intestino es la fuente de absorción de nutrientes, es la fuente de la producción de algunas hormonas para que funcione el cerebro, es la fuente de entrada a nuestro cuerpo de todo lo que nos permite vivir, excepto el aire. Entonces ahí tenemos que repoblar esa flora. En la dieta, sin duda, es ajustar un plan nutricional. A mí me encanta decirle plan nutricional y no dieta, porque las personas siempre relacionan dieta con pasar hambre. Y pasar hambre no es la opción. Incluso cuando aguantamos hambre, en nuestro cuerpo se activan unos genes que se llaman genes ahorradores. Y esos genes ahorradores, cuando volvemos a comer, pues meten toda esa energía o todas esas sustratos que obtuvieron en grasa. Por eso es que hay personas que hacen dietas extremadamente restrictivas y pierden peso, por supuesto, pero cuando vuelven a comer normal o lo más cercano a lo normal, ganan más, igual o más de lo que tenían. Y el quinto eslabón es el síndrome de intestino permeable. ¿Y cómo vamos a solucionar ese síndrome de intestino permeable? El primer paso es exclusión. Vamos a excluir factores lesivos. Sabemos que el gluten le hace daño al intestino. Bueno, lo excluimos. Sabemos que las harinas procesadas le hacen daño. Lo excluimos. Incluimos más cosas verdes, menos cocciones. Tenemos más cuidado en saber cómo y determinar cómo y cuánto debemos cocinar algunos alimentos. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y sin ninguna duda, probióticos, y si se dan cuenta, gran parte de todo esto se repite la palabra probióticos porque es fundamental. Pero aparte de eso, ¿hay algo más? Sí, hay algo más. Podemos usar algunos fitoterapéuticos que ya vienen preparados. La evidencia ha demostrado que los que contienen calostro, y esto ya hay un boom sobre eso, dicen que este tipo de medicamentos sirve para todo. No es cierto. Ojalá si hubiera un medicamento que sirviera para todo sería maravilloso, solo me sabría ese y ya está. Pero no, pero en indicaciones específicas va a funcionar muy bien. Entonces, ese calostro, que es la leche de los primeros días que produce una madre, va a tener altos contenidos de inmunoglobulinas y va a ayudar al desarrollo del sistema inmune de un sujeto. Entonces, las diferentes especies tienen distintas cantidades. Aquí podemos ver la inmunoglobulina G de un color amarillo más tenue, la A de un amarillo más intenso y la G
de un color naranja. Y si se dan cuenta, entre cada uno de estos mamíferos, incluidos nosotros, la relación de inmunoglobulinas es distinta. Esto es algo muy importante porque es distinto calostro a leche. Cuando ya nosotros tenemos un paciente adulto o un paciente con una hiperinmunidad, y generalmente toman leche de vaca o derivados lácteos, pues en esa leche tenemos, mire qué cantidad de inmunoglobulina G. Ese sistema inmune que ya está hiperactivo, se está haciendo más de lo que le toca, se está autoatacando, se estimula con los lácteos. Esa es la razón fundamental por la que a estos pacientes con enfermedades autoinmunes o con enfermedades de artritis reumatoidea o con psoriasis o con lupus o con cualquier de estas enfermedades de hiperinmunidad hay que quitarle los lácteos y los derivados lácteos, porque estos no solo tienen lactosa y no solo tienen calcio como todo el mundo dice, sino que tienen inmunoglobulinas. Estoy hablando de pacientes específicos con características específicas. Ese calostro pues tiene concentraciones determinadas de inmunoglobulina M, A, D, G, y cada una de esas sustancias, lactoferrina, transferrina, cada una de esas sustancias va a ejercer un efecto sobre el sistema inmune. Miren todas estas cosas o estas componentes que tiene el derivado lácteo y que va a estar afectando a nuestro sistema inmune. Pues dado de manera inadecuada, puede, en vez de generar un bien, va a generar un mal. Entonces, esas inmunoglobulinas van a ayudar a defendernos contra patógenos en cualquiera de estos puntos, bien sea por inmunoglobulinas o por citoquinas o por factores inmunes o por oligosacáridos, por cualquiera de estas vías, de estas 4 vías, va a ayudar a defender contra infecciones. En este caso no estamos hablando de la leche, estamos hablando del calostro bovino en este estudio. Y a medida que va pasando los días, aquí la efectividad o la inmunoreactividad, perdón, va cayendo. O sea, el calostro el primer día, miren la cantidad que tiene, segundo, tercer, cuarto, y la reactividad o la cantidad de todas estas sustancias en el calostro va a cambiar. Por eso no es lo mismo consumir calostro o un derivado del calostro que consumir leche. No es igual. En este trabajo, que vale la pena mencionar, se usaron 2 cosas de las que hemos hablado, probióticos y calostro. A un grupo se le dio calostro bovino solo y al otro se le dio calostro bovino, ¿verdad? Y Bifidobacterium infantis. A los que se le dio, estos eran niños que tenían síntomas gastrointestinales y que tenían autismo. Entonces, los síntomas gastrointestinales disminuyeron con los pacientes que se les suministró calostro y también a los que se les suministró calostro más Bifidobacterium. Con todos hubo mejoría. Pero no solo esto. Miren lo que pasó con los síntomas neurológicos, lo que hablamos al principio. Si lo tenemos el intestino bien, vamos a tener bien el funcionamiento de muchas cosas, incluido el sistema neurológico. Todo disminuyó, todo mejoró, tanto la irritabilidad, el letargo, todas los síntomas, las manifestaciones neurológicas disminuyeron con la administración de calostro y de Bifidobacterium infantis. Todos, al parecer, en el trabajo concluyen que podría explicarse porque se redujo la interleucina 7 y el factor de necrosis tumoral alfa, que son altamente proinflamatorios. Hay muchos trabajos donde se ha demostrado el efecto del calostro sobre las células del sistema inmune, sobre todo, e incluso en este trabajo donde se hizo un estudio con niños pretérminos, recién nacidos pretérminos, y se les dio calostro y se disminuyó la mortalidad. Lógicamente, este calostro era materno en este caso.
Entonces dijimos que podemos darle, ya dijimos que podíamos cambiar los hábitos de vida, que teníamos que hacer ejercicio, comer más saludable, respirar mejor, pero que también podríamos dar algunos suplementos y esos suplementos eran de calostro, pero que a todo el mundo no. ¿Por qué? Porque hay unos suplementos que tienen calostro completo y otros que tienen péptidos nada más, asociado todo eso a otros componentes. ¿Qué otra cosa podría tener un suplemento de esto? Y lo voy a mencionar acá por los trabajos actuales en los que tenemos combinaciones de estos dos fitoterapéuticos, que no son fitoterapéuticos en realidad, son medicina funcional. Entonces, el Ganoderma lucidum, que está muy de moda y ahora dicen que sirve para todo, nada sirve para todo, ojalá sirviera para todo, pero para lo que sí sirve, esto es un hongo, para lo que sí sirve es que tiene un efecto inmunomodulador, antioxidante, disminuye los niveles de glucosa, antiinflamatorios, antiviral, anticáncer, hepatoprotector, disminución de la presión arterial, mejoría de la memoria. O sea, se han demostrado muchos efectos de este hongo, efectos positivos, dado de manera adecuada. Este fue un trabajo del 2021, de agosto del 2021, nuevo, muy interesante, donde explica cómo por diferentes vías va el Ganoderma lucidum, va a afectar la modulación inmunológica. La modulación inmunológica por 5 vías, afectando directamente o a los neutrófilos, o a las células dendríticas, a los monocitos, a los macrófagos y a los natural killers, y teniendo efectos sobre la inmunidad adaptativa, pero también sobre la inmunidad innata. Y eso es muy, muy importante porque podríamos utilizarlo para ayudar a pacientes que tienen un trastorno de la inmunidad. Al parecer, el efecto terapéutico o uno de los efectos terapéuticos del Ganoderma se debe a que aumenta la expresión de la proteína BCL2. La proteína BCL2 lo que hace es que estabiliza la membrana mitocondrial y de esa forma evita la apoptosis. Entonces, cuando hay buenos niveles de BLS2, hay estabilización de la membrana y no hay apoptosis. Cuando falta la proteína BCL2, pues se desestabiliza la membrana, se activan las vías de las caspasas, se fragmenta el DNA y se termina en apoptosis celular. Voy a mencionar otros componentes que tiene, en este caso, el calostro, que es la lactoferrina. La lactoferrina ha demostrado que tiene efectos sobre todo para disminuir la virulencia de algunos patógenos, de algunas bacterias. La lactoferrina puede estar o unida a hierro o libre de hierro, se va a ubicar en los receptores celulares y va a evitar que haya adhesión del parásito. Más o menos funcionaría así. Esta es la célula huésped, va a tener un efecto sobre la pared parasitaria. Aquí va a tener, se satura con 2 moléculas de hierro y cuando está saturada, el efecto lo ejerce sobre el parásito. Cuando no está saturada y no tiene el hierro, pues lo que normalmente sucedería en este receptor es que el parásito se posa sobre el receptor y va a poder introducirse al huésped. Sin embargo, cuando tenemos la molécula, pues ella se ubica sobre el receptor y va a evitar que haya adhesión. También esta molécula interactúa con el parásito y produce lisis de las paredes del parásito. En otros efectos, también puede tener efectos o inhibición para que se introduzcan infecciones o virus sobre células huésped. Entonces, en conclusión, ¿qué tenemos? En conclusión, tenemos 3 cosas fundamentales. Tenemos que mejorar nuestra alimentación, la forma que respiramos o el aire que respiramos, si es posible, y tenemos que hacer ejercicio. Pero aparte de eso, podemos usar
algunos derivados, sobre todo del calostro, para mejorar las enfermedades autoinmunes. Esos derivados pueden ser de dos tipos. Tienen todo el calostro, o tienen péptidos solamente, o sea, extractos del calostro. Ha sido divididos y solo tiene péptidos. Si es este o es este, lo ideal es que esté acompañado a otros componentes. Si el que ustedes tienen o quieren es el que tiene solo péptidos, ese se le puede dar a un paciente que tenga hiperinmunidad. Ese paciente que tiene un trastorno de la inmunidad, pero hiperinmunidad, tiene una enfermedad autoinmune. No le serviría o no sería ideal darle el que tiene el calostro en su extracto completo, sino el que tiene péptidos asociado a probióticos y a nutrientes. Pues si usted tiene un paciente que tiene un déficit inmunológico, doctor, es que todas las gripas que pasan me caen. Es que le picó un zancudo y siempre se le hace un absceso. Es que las heridas no se le curan. Bueno, a ese le da el contenido completo. Un producto que tenga el contenido completo en una enfermedad de déficit inmunológico. Además de eso, le asocia probióticos y le asocia nutrientes. Aire de buena calidad, alimentos de buena calidad y actividad física. Pero asociado a eso algo más muy importante: detoxificar. Siempre es importante detoxificar. Cuando hablamos de detoxificar, estamos hablando de eliminar las toxinas que día a día todos tenemos en nuestro organismo, porque todos de una u otra manera estamos expuestos a algún grado de toxicidad. Si nuestro sistema es suficiente y las elimina, no nos enfermamos. Pero si no lo es, nos enfermamos y en algunos casos tenemos menos concentración de toxina y más síntomas. Hay pacientes que tienen más concentraciones incluso y menos síntomas. Eso depende de la individualidad de cada quien, pero detoxifica a su paciente con el método que usted conozca, con homotoxicología, con fitoterapia, con medicina funcional, pero hay que detoxificar al paciente. Yo creo que con esa conclusión quedamos allí y vamos a abrir ronda a qué preguntas haya en el público. Bueno, yo solo puedo decir una cosa: el que no aprendió es porque no quiere. Didáctica a más no poder, doctor Oscar. Muy interesante, los comentarios excelentes. Una pregunta que vi ahora ratico, nos hablaban de entonces los alimentos duros que requieren mucha cocción. Era la pregunta que nos hacía. Y realmente, entre más candela le metamos al alimento, más lo vamos a desnaturalizar, ¿no? Sí, entre más se desnaturaliza. Hay algunas técnicas para cocción. Yo no soy experto en técnicas de cocción, pero sí hay algunas técnicas que favorecen que alimentos duros sean más nutritivos. Pongamos el ejemplo de los granos, que son alimentos que en general son duros, pero se deben poner en agua filtrada, agua limpia, de 8 a 12 horas antes de cocinarlos, como nos enseñaba la abuela. Echen los frijoles en agua en la noche para cocinarlos al siguiente día. Eso tiene dos efectos: nos disminuye las temperaturas de cocción, pero también nos elimina unas sustancias que se llaman fitatos, que son antinutrientes. Eso son una forma de activarlos y así podemos conseguir algunas estrategias con el que disminuimos los tiempos de cocción de los alimentos que requieran un poco más de calor. Claro, y para las personas que están viendo la conferencia, aquí en la misma página, doctor José Fernando García, ahí donde está todo este ciclo de conferencias, hay unas conferencias con el chef Alejandro Virne, que siempre el doctor Arturo Virne nos ha dicho: venga, este tipo de conferencias como la que nos dio el doctor Oscar, muchas veces es bueno acompañarlas con un chef, porque es que, lo dijiste, el hecho de comer saludable no significa comer maluco. Entonces, él nos ayuda mucho, el chef Alejandro Virne, en las conferencias, que búsquenlas aquí mismo, que ahí están, y él nos habla de todos esos tips para poder preparar una alimentación saludable. Doctor Oscar, cuando nosotros hablamos de estos procesos de nutrición, cuando hablamos del problema de
de fortalecer el sistema inmunológico, esto es para todas las edades, porque es que muchos preguntan, venga, ¿y en los niños o en el adulto mayor? Sí, sin duda, incluso por eso hice énfasis en el nacimiento, porque tenemos los dos extremos de las edades, en general son los puntos más débiles de la cadena, y en los extremos de las edades es donde nuestro sistema inmune no funciona de una manera correcta. En la infancia tenemos muchas infecciones para adquirir inmunidad, y en la vejez tenemos enfermedades sobre todo tumorales, porque la deficiencia de la inmunidad no ataca o no destruye las células que debería destruir. Esto es para todo el mundo, y hacer énfasis sobre todo en esos extremos, que sin duda hay cosas que hacer como las que he mencionado en los niños, y en los adultos ya es un poco más fácil, pero también hay cosas que hacer, muchas cosas que hacer. Bueno, cuando yo estoy haciendo preguntas con respecto a lo que voy viendo en el chat, hablamos siempre de probióticos. Para mí, una de las formas más importantes de fortalecer un sistema inmunológico es a base de probióticos. ¿Cuánto tiempo debemos consumir los probióticos? Eso, importante, una muy buena pregunta. Lo ideal... Willifer Cifuentes, ¿no? Ok, genial. Muy buena pregunta. Lo ideal es que si yo voy a repoblar en mi flora intestinal, no lo he hecho, yo consuma al menos de 20 a 40 días de probióticos. Yo, un paciente que en teoría no está enfermo, o un paciente que no tiene una enfermedad inmunológica o una enfermedad intestinal, ese paciente debe consumir de 20 a 40 días. Pero si un paciente tiene una enfermedad autoinmune, debemos darle de 6 meses a 1 año de probióticos, y los vamos rotando después de cada tiempo. Es como repoblar una selva, y le vamos metiendo animales, pero después no solo hay que meter leones, hay que meter cebras, hay que meter... Entonces, por eso vamos cambiando el probiótico, y en la actualidad, en la revista americana de otorrinolaringología, uno de los tratamientos que se están, unos trabajos que se publicaron sobre el manejo de la rinitis alérgica, es el uso de probióticos por más de 6 meses, y los pacientes mejoran, lógicamente, por todo esto que hemos explicado. Otra pregunta que me surge, y bien, leyendo lo que nos dicen todas las personas que están con nosotros, es muy diferente las intolerancias a las alergias. En el caso de las intolerancias a las pepas, digámoslo así, como hay pacientes que tienen intolerancia a los frijoles, a las lentejas y todo esto, ¿qué podemos hacer con ese tipo de pacientes? Genial. Bueno, con ese tipo de pacientes, lo primero, usted le da probióticos a ese paciente y la mayoría no requiere nada más. Pero al inicio de usted no la tolera hoy, entonces dele probióticos, y le podemos dar un fitoterapéutico que ayude a degenerar o a destruir el alimento o hacer la digestión. Podríamos conseguirlo ya hecho en el mercado. Podría dar unas recomendaciones. Las semillas de papaya, comer la papaya con las semillas va a ayudar, porque tienen unos contenidos importantes de bromelina. La bromelina nos va a ayudar a hacer digestión. La bromelina, la papaína y varias de estas sustancias nos van a ayudar a hacer una mejor digestión. Podríamos conseguirlo ya hecho, y usted, mientras el cuerpo se va acostumbrando, va tomando su probiótico, y el día que comió fuerte, toma esas enzimas, y eso va a ayudar a hacer digestión. Claro, importante. Y las semillas del cilantro también son muy buenas en estos casos. Me pregunta alguien, veo por aquí una pregunta en cuanto a la detoxificación, si se puede aplicar en pacientes con policitemia, pero cabe recordar que el primer paso en la detoxificación es cambiar nuestro estilo de alimentación por dietas, por alimentación alcalinizante, porque es que nuestra dieta es altamente acidificante, ¿no, doctor? Sí, había un maestro que decía, si tienes el pie sobre un clavo, vas a necesitar muchas aspirinas para poder quitarte el dolor. Entonces, es cierto, si tú encuentras un clavo en una tabla o en algo en el suelo y lo pisaste y dejas el pie allí y tomas pastillas para el dolor, pues
Va a ser difícil que se quite el dolor si no sacas el pie del clavo. Entonces, en este caso, el clavo es la nutrición. Si estamos llenos de toxinas porque la nutrición no las está metiendo en nuestro cuerpo, si yo no cambio lo que estoy comiendo, detoxifico y puedo sacar y puedo mejorar, pero si sigo en el mismo hábito, otra vez va a aparecer el síntoma. Siempre nos hacen la misma pregunta. ¿Qué probióticos son buenos? ¿Cuáles son los mejores? Lo decías ahorita, hay que rotar, ¿no? Hay que rotar, depende de la edad del paciente, porque no es lo mismo darle probióticos a un niño de 6 meses que a un adulto de 40 o a un anciano de 80, y eso se debe a lo que mostré en la diapositiva, de que en cada punto de la edad tenemos cantidades distintas de bacterias. Entonces depende de la edad mucho para poder determinar de manera correcta cuál es el que requiere cada paciente. Detoxificación en pacientes con policitemia. Bueno, la detoxificación es básica en todos los pacientes. Yo la manejo con 3 pilares, y un pilar es darle probióticos, darle nutrientes para que repare, y lo detoxifico con medicina antiomotóxica. Podríamos detoxificarlo con medicina antiomotóxica y le va bien. No conozco ni un solo paciente que siendo detoxificado le vaya mal. El doctor Mauricio Rodríguez nos dice, ¿las semillas de papaya se deben secar? No, no necesariamente. Yo se comen directamente con la papaya. Exacto. No se la saque. Si se va a comer su papaya, cómese su papaya con las semillas. Perfecto. Y fuera de eso conseguimos la papaína también ya en suplementación nutricional y todo eso, que es una gran ventaja, ¿no? Sí, hay unos suplementos que tienen nos todos. Ayuda hoy, tienen muchos de estos productos, ¿no? Sí. Bueno, en una persona que no tiene antecedentes familiares ni personales, pero no vi Adriana Marcela González, no vi el final de la pregunta. Bueno, bendiciones infinitas para todos, muchas gracias, excelente conferencia. Doctor, muchísimas gracias, fantástica. Es más, está comprometido pues porque no nos puede abandonar, esto lo vamos a estar invitando constantemente. Siempre que te hemos tocado la puerta, estás disponible. Gracias. Aquí estamos, y cada vez que enseñamos aprendemos más. Ese es el objetivo, aprender más, y que de una u otra manera podamos aportar a que cada persona pueda sentirse mejor. Aquí estaremos, siempre disponibles.